Soy una persona física que tributa en el régimen simplificado de confianza y tengo operaciones con personas morales. ¿Debe existir retención de ISR? ¿De cuánto? ¿Debe existir retención de IVA? Bien, vamos a responder esas preguntas y algunas otras inquietudes a través de este video, no sin antes hacer el comentario de introducción. Toda vez que, como sabemos, el régimen simplificado de confianza, el RECICO, es un régimen opcional para personas físicas que para fines de este video voy a señalar que comprende 4 actividades para que se pueda distinguir. La primera, la actividad empresarial, actividad profesional, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que en ese caso es el arrendamiento de bienes inmuebles, y cuarto, el sector primario por agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El texto legal del párrafo primero, artículo 113, solamente refiere a las 3 primeras, pero separé o excluí la actividad primaria porque tiene un tratamiento especial, particularmente en la retención. Así entonces, estas personas físicas, recordemos, tienen un tope de ingresos respecto al ejercicio inmediato anterior y serán 3.500.000 pesos. Estos tienen que estar debidamente percibidos o cobrados y también amparados en los CFDIs. Y así está cumpliendo con diversas obligaciones, como presentar declaración mensual, la declaración o ajuste anual, contar con la firma, contar con el buzón tributario, pero también la parte de la expedición de los comprobantes fiscales, que recordemos se puede dar a través de 3 modalidades. Uno, cuando el cliente nos da sus datos fiscales para que le expidamos el CFDI. Dos, tal vez no nos da sus datos, pero le expedimos un comprobante con RFC genérico. Y en todo caso, tercera opción, las operaciones con el público en general. Y entonces surge la pregunta. Cuando yo le emito un comprobante fiscal a una persona moral, ¿debe existir retención de ISR? La respuesta es sí, pero antes de profundizar en esta respuesta o en este planteamiento, recordemos que cuando nos referimos a persona moral son todas, y todas las que podamos distinguir en el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque recordemos que donde la norma no distingue, el intérprete no tiene por qué estar distinguiendo. Así vamos a encontrar personas morales con regímenes societarios, pudiendo ser una SADCB, una SDRL, SAS, Comandita, etcétera. También pudiéramos tener personas morales con regímenes fiscales, pudiendo ser título segundo, pudiendo ser cooperativa, sector primario, SAS, en fin. Pero también debemos incluir a las personas morales sin fines de lucro, las del título tercero, y no podemos dejar atrás al gobierno. He visto algunos casos en los cuales el propio gobierno, ya sea de índole federal, estatal o municipal, se rehúsan a que tengan la obligación de retener el impuesto sobre la renta. Les sugiero, por supuesto, revisar con su asesor en la materia para ver que se encuentran en este supuesto de retención. Y este lo vamos a encontrar fundamentado en el artículo 113J de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y voy a resumir este artículo con lo siguiente. Cualquier operación, la que quieras, que una persona física del reciclo tenga con cualquier persona moral de las indicadas, dichas personas morales deben efectuar la retención a la tasa del 1.25% cuando estas personas morales les paguen a estas personas físicas. Recuerda entonces que si una persona física del reciclo le vende sus bienes, ya sea a una persona moral con fines de lucro, sin fines de lucro o el gobierno, estas tres cualquiera, debe efectuar la retención del 1.25%. Si una persona física presta un servicio de carácter mercantil, por ejemplo, un mantenimiento, algún servicio que se pueda revisar en el artículo 75 del Código de Comercio, pues también las personas morales deben retener el impuesto sobre la renta.
Por otra parte, si una persona física que presta servicios profesionales y estos servicios se orientan hacia la persona moral que los está recibiendo y que en consecuencia está pagando, debe efectuar la retención del impuesto sobre la renta, así también el arrendamiento o los usufructos, esto es, el otorgamiento del uso goce temporal de bienes. Nuevamente, las personas morales deben efectuar la retención del ISR a la tasa del 1.25%. Y en este momento me atreveré a señalar que incluso también si una persona física del sector primario le vende sus productos a una persona moral de las que hemos señalado, también debe existir retención del ISR a la tasa del 1.25%. Pero quiero hacer una aclaración particular que voy a detallar de manera particular más adelante. Por eso en este momento quiero señalar nuevamente, persona física de reciclo sector primario que se relacione con persona moral, debe haber la retención, salvo lo que te voy a comentar en breve. Ahora, no hay que perder de vista que esta obligación de retener es de la persona moral, no de la persona física. He escuchado y leído algunos comentarios en los cuales los contadores llegan a cuestionar, oye, ¿una persona física le debe retener a la persona moral por esta operación? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la obligación se le consigna a la persona moral, no a la persona física. Esto nos debe quedar en claro. Y de acuerdo al artículo 113J que hemos estado señalando, pues nos encontramos que la persona moral, al momento de hacer el pago, y quiero hacer un paréntesis. Cuando hace el pago con un CFDI de ingresos PUE o con un CFDI de pagos con el complemento de recepción de pagos, ahí surge la obligación de retener. Personas morales tengan mucho cuidado. No vaya a ser que en este mes están recibiendo un CFDI de ingresos PUE del régimen de confianza de personas físicas y lo van a pagar en el siguiente mes. Si ese es el caso, tengan en cuenta que el impuesto se sobreentiende que lo están reteniendo en este mes y no en el siguiente cuando en efecto estén pagando. Así que eso es elemental para que lo tengan en cuenta. Ahora, ante ese pago y ante esa retención, la persona moral se encuentra obligada a, además de retener, a entregar un CFDI de retenciones. Esa es la obligación que se le impone a la persona moral. Sin embargo, en términos de la regla 3.13.12 de la resolución miscelánea fiscal para 2023, se le da una facilidad no a la persona física, sino a la persona moral que, si bien es cierto, tiene la obligación de entregar el CFDI de retenciones, puede liberarse de esta obligación siempre y cuando la persona física del régimen simplificado de confianza dentro de su CFDI de ingresos manifieste el importe del impuesto retenido. Este impuesto retenido a la tasa del 1.25%, la persona física lo podrá disminuir de su impuesto mensual y del impuesto anual. Recordemos que la persona moral, con base en la regla 3.13.13, tiene que enterar ese impuesto sobre la renta retenido y la obligación afecta dentro del servicio de pago referenciado será la R14, la de retención de servicios profesionales, régimen simplificado de confianza. Por favor, para más detalle, consulta la regla 3.13.13 de la miscelánea fiscal 2023. Pero a partir del 1 de julio de 2023 entró en vigor una modificación sustancial al anexo 29 de la resolución miscelánea. Este anexo 29 prevé las reglas de validaciones que deben de hacer los proveedores autorizados de certificación en la expedición de los CFDIs. Y el cambio que se tuvo en cuanto a la regla de validación es que esa facilidad que veíamos en la regla 3.13.12 prácticamente queda superada y es una obligación de las personas físicas. Porque si mi régimen fiscal es del régimen simplificado de confianza y le voy a emitir el comprobante fiscal a una persona física, no habrá retención de ISR 1.25%. Mi régimen fiscal es reciclo
le expediré un comprobante fiscal a una persona moral, el PAC, por supuesto, hará la validación contando los caracteres para efectos de una persona moral y entonces, sí o sí, la persona física debe manifestar el impuesto sobre la renta a la tasa del 1.25%. Y pudiera ser el caso de una persona física del reciclo del sector primario que los ingresos se encuentren exentos y ahí no habría retención. Pero esto te lo tengo en breve en cuanto al tratamiento de no exceder esos 900,000 pesos. Así las cosas. Es importante revisar precisamente esas reglas de validación. Alguien podría preguntar, a ver Mario, vamos a hacer una pausa técnica, porque ¿qué sucede si en lo general, como sucede, o como está ocurriendo, perdón, en el tema del sector gobierno, que se están eh, negando a efectuar dicha retención? ¿Hay algún problema? Recordemos que en términos del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación existirá responsabilidad solidaria por las contribuciones no retenidas, estando obligado a. Ahora, ¿la persona física tendrá algún problema, alguna implicación? En mi opinión, no, porque recordemos que el impuesto retenido tiene el carácter de pago de impuestos y de algún modo ese impuesto, ya sea que se lo retengan en un momento determinado o que lo pague en el mes siguiente por el cual está obligado, pues técnicamente y aritméticamente el efecto es el mismo. Entonces, no hay que perder de vista la obligación que tienen las personas morales, de acuerdo al artículo 113J de la ley, de efectuar dicha retención del impuesto sobre la renta. Y nuevamente, profundicemos en ese artículo 7 de la misma ley del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿qué pasa con las personas físicas del régimen simplificado de confianza que obtengan ingresos por agricultura, ganadería, silvicultura y pesca? Recordemos que en el mismo artículo 113E, párrafo noveno de la ley, se precisa que las personas físicas que tengan exclusividad de estos ingresos tendrán ingresos exentos de hasta 900,000 pesos. Se hace mención que la exclusividad tendrá que consistir en el 100% de los ingresos. No obstante, si la persona física llega a vender activos fijos o activos fijos y terrenos, estas cantidades no se consideran en la proporción de ese 100% que se está buscando. Además, se señala en reglas misceláneas que si la persona física del reciclo obtiene ingresos por pensiones y jubilaciones, también se conserva la exclusividad del 100%. Por lo tanto, yo puedo ser una persona física del reciclo, sector primario. Si obtengo ingresos por salarios, pierdo exclusividad porque tiene que ser 100%. Si obtengo ingresos por intereses y sistema financiero, pierdo exclusividad porque debe ser 100%. En pocas palabras, la persona física reciclo sector primario no tendría que estar conviviendo con otros ingresos salvo pensión y jubilación. Ahora, si retomamos la lectura del artículo 113J de la ley, afirmé, todas las personas físicas que tengan operaciones con personas morales, todas, las morales deben retener el impuesto, perdón, a la tasa del 1.25%. Sin embargo, en la regla 3.13.29 se da un tratamiento especial porque recordemos que las personas físicas del reciclo tienen un tratamiento de no pago de impuesto o exención hasta 900,000 pesos y prácticamente el impuesto que se pudiera retener pues no tendría forma de cómo disminuirlo de un impuesto a cargo porque se encuentra exento. Entonces, esta regla 3.13.29 lo que está señalando es lo siguiente: a ver, personas morales, a ustedes les hablo, ustedes que están obligadas a retener, se van a liberar de la obligación de retenerle el 1.25 a las personas físicas reciclo sector primario, siempre y cuando los ingresos se encuentren exentos. Alguien podría cuestionar, bueno, y yo, persona moral, ¿cómo puedo saber si los ingresos tienen esta condición? Bien, aquí va para las personas físicas. Las personas físicas tienen que hacerse esa evaluación y analizar si sus ingresos están exentos, porque
para que la persona moral quede relevada de efectuar esa retención en el CFDI de ingresos. En el campo descripción, las personas físicas tendrán que plasmar la leyenda también en esta regla 3.13.29 que indica lo siguiente: los ingresos que amparan este comprobante se encuentran en el supuesto de extensión a que se refiere el artículo 113E, párrafo noveno de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, si la persona moral, fíjate bien, recibe un comprobante de una persona física del reciclo y en la descripción se incluye la leyenda, en ese momento queda relevado de efectuar la retención. Oye, Mario, pero yo le estoy vendiendo 1.000.000 de pesos. Yo, persona moral. Perdón, le estoy pagando 1.000.000 de pesos a la persona física. No es mi responsabilidad. La física tiene esa responsabilidad porque recordemos, el impuesto sobre la renta retenido es un pago de impuesto anticipado, que si no se lo efectuó, lo tiene que pagar de todos modos la persona física. Así que físicas, cerciórense que sus ingresos están exentos para que en efecto puedan aplicar esta regla y la leyenda de la regla 3.13.29. Y una pregunta que va muy aparejada con el tema de las retenciones es la siguiente. Bueno, ya hablamos de la retención del impuesto sobre la renta. ¿Qué sucede con la retención del impuesto al valor agregado? Quiero que recordemos las primeras palabras de este video. Para efectos del régimen simplificado de confianza, tenemos 4 actividades. Primero, la actividad empresarial. Segundo, la actividad profesional. Tercero, el arrendamiento de bienes inmuebles. Y cuarto, el sector primario. La retención de IVA la vamos a encontrar, por supuesto, en el artículo primero A de la ley de la materia y en su fracción segunda, inciso A, se establecen ciertos supuestos por los cuales se debe efectuar retención de IVA. Recuerda, en IVA o en la ley no existen regímenes fiscales, existen actos o actividades. Por lo tanto, vamos a encontrar lo siguiente. Si una persona física que para efectos del ISR tributa en reciclo le vende a una persona moral por actividad empresarial, no habrá retención del impuesto al valor agregado. Dos, si una persona física que tributa en el régimen simplificado de confianza le presta un servicio de mantenimiento a una persona moral, tampoco existirá la retención del impuesto al valor agregado. Tres, si una persona física le presta un servicio profesional o un servicio personal independiente a una persona moral, ahí sí tiene que existir retención del impuesto al valor agregado y con base al artículo 3, reglamento, ley de IVA, la retención será de 2/3 partes. Siguiente supuesto, si una persona física que fiscalmente y en ISR tiene el régimen de confianza le dan arrendamiento bienes inmuebles a una persona moral, la persona moral va a retener el impuesto al valor agregado. Último supuesto, si la persona física del régimen simplificado de confianza para ISR le da en arrendamiento bienes muebles a una persona moral, también tiene que existir la retención del impuesto al valor agregado. Revísate el artículo primero A, fracción segundo, inciso A, porque ahí menciona bienes y no distingue si son muebles o son inmuebles. Oye, Mario, te faltó un tipo de actividad de la persona física. ¿Cuál? Sector primario, es cierto. ¿Qué sucede si la persona física que para ISR tributa en reciclo le vende sus productos a una persona moral? ¿Habrá retención de IVA? Respuesta, no. Hay supuestos adicionales, como por ejemplo la comisión. La comisión es una actividad empresarial, puede tributar en reciclo, por supuesto, con las reglas indicadas, pero también en IVA habrá la retención que le corresponda en ese mismo artículo primero A, el transporte terrestre de personas, entre otros supuestos. Sugiero que por favor complementes este video con las lecturas que ya te he indicado de los fundamentos, pero además agreguemos el artículo 75 del Código de Comercio, pues para distinguir los actos de comercio que pueden consistir en la venta de bienes o en la prestación de servicios, y ambos con especulación comercial. Así entonces, es importante que la persona moral no olvide su responsabilidad solidaria en cuanto a la retención del impuesto sobre la renta a la tasa del 1.25%.
Y las personas físicas pues ya saben que si le van a emitir un comprobante a una persona moral, es obligación que manifiesten el impuesto sobre la renta porque con base a las reglas de validación del anexo 29 no van a poder emitirlos si no se consigna esa retención del ISR a la tasa del 1.25%.